Sesión 1. Introducción al cálculo matemático en la administración. Matemática. Los objetivos de la sesión. Identificar y aplicar los procedimientos para trabajar con límites y continuidades. Sílabo. Conceptos previos del cálculo matemático en los negocios. Contenido del curso. Primera unidad. Introducción del cálculo diferencial. Introducción del cálculo matemático en la administración. Incrementos y tasas. Límites y continuidad y derivada. Regla para la diferenciación. Contenido del curso. Segunda unidad. Derivadas como tasa de variación, derivada de productos cocientes, regla de la cadena y de las derivadas de funciones exponenciales, logarítmicas, derivadas de orden superior, la primera derivada y la gráfica de función máximos mínimos. Contenido del curso. Tercera unidad. Integrales, la segunda derivada, la concavidad, bosquejos de curvas polinomiales, integración indefinida, fórmulas de integración, técnicas de integración, integración definida, varias regiones entre curvas integrales impropias. Conceptos previos. En interés, provecho y frutos se obtiene algo de término, también permite el nombre de cualidad útil que puede servir aprovechado en algún sentido, se refiere a la ganancia que obtiene por desarrollar una actividad económica y luego descontar egresos. Utilidad igual ingresos menos costos. Utilidad marginal, el valor marginal. En cambio, la utilidad total que surge como consecuencia de varita de una cantidad de muy pequeña unidad con el concurso de producción de un determinado bien. Cálculo matemático. Aplicación a los negocios. En los negocios costos de transporte, una compañía de autobuses está dispuesta a alquilar sus vehículos solo a un grupo de 35 o más personas. Si el grupo consta de 35 personas, de cada pago 60, el grupo mayor tarifa, todas las personas se reduce en 50 centavos por cada persona adicional. El precio, el ingreso de la compañía de autobús como una función del tamaño del grupo. Elabore la gráfica y estime qué tamaño del grupo maximizará los ingresos. Cálculo matemático. En los negocios, costos de construcción. Una caja cerrada de base cuadrada tiene un volumen de 250 metros cúbicos. El material de las partes superior e inferior de la caja cuesta por metros cuadrados en los lados, 1 por metro cuadrado. Exprese el volumen de la caja como función de la longitud de su base. Cálculo matemático de producción de negocios. En los negocios, volumen. A partir de una pieza cuadrada de cartón de 18 por 18 pulgadas, quitando un pequeño cuadrado de cada esquina plegado en las alas para formar los lados, construirá una caja abierta. Expresa el volumen de la caja resultante como una función de longitud de un lado. De los lados eliminados, elabore la gráfica y calcule el valor para cual el volumen de caja resultante es máximo. Cálculo matemático aplicando los negocios. En la producción y distribución de fondos, los fabricantes planean vender un nuevo producto al precio de $150 por unidad. Estima que si gastan por miles de dólares de desarrollo y en miles de dólares promoción, los consumidores comprarán aproximadamente 320 entre y más 2 más 160 por entre más 4 unidades de producto. Si los costos de fabricación de este producto son de $50 por unidad, ¿cuánto debería gastar el fabricante y desarrollador? ¿Cuánto de promoción para generar mayor utilidad posible en la venta de este producto? Y considere la utilidad, número de unidad, precio por unidad, costo por unidad, cantidad total gastada en el desarrollo de la promoción. Comercialización de ventas al por mayor o menor. Una lechería produce la leche entera, leche cremada, cantidades X en galones respectivamente. Supongamos que el precio de la leche entera por X 100 de la leche cremada 100, supongamos que X100, X2Y más XY más Y, función de costos conjuntos de los productos, ¿cuáles debería ser X y para maximizar las utilidades?
Cálculo matemático, aplicaciones a los negocios. Piensa, ¿cómo podría darle solución a caso de la lechería sabiendo que produce leche entera y descremada en cantidades X, y E? Pongamos que el precio de la leche entera es B y X, 7 menos X, y de la leche descremada es de Q, Y igual 100. Además, CXY, X2 y más Y2 es la función de costos conjuntos de la proporción. Límites continuos. Objetivos de la sesión. Identificar y aplicar los procedimientos para trabajar con límites y continuidades de manera correcta. Límite es una instrucción, aproximarse. A veces algo no se puede calcular directamente, pero puedes saber cuál debe ser el resultado si te vas acercando más y más. Usemos por ¿Aló? ¿Me escuchas? Anyway. Para. Si alístate nomás, la Diana es. Cierra nomás el local, pues. ¿Qué hora vino la Diana? Pásame con la Diana, a ver. Diana, ¿a qué hora venido ayer? ¿A qué hora venido ayer? Es que la Amanda vino a las 5. Ya, entonces. Sí, sí, sí. La Amanda sí la nomás. Sí, manda nomás. ¿Cómo? Ya, ahorita voy ya. De. Ahí voy. Aproximar. A veces algunos no se puede calcular directamente, pero puedes saber cuál debe ser el resultado si te vas acercando más y más. Usemos, por ejemplo, una función. Esta función. X al cuadrado menos 1, X menos 1. Calcule su valor. X igual a 1. 1 al cuadrado menos 1, 1 menos 1 igual 1 menos 1. Entre 1 menos 1 igual 0 entre 0. Pero 0 entre 0 es un problema. En realidad no podemos saber el valor de 0 entre 0. Así que tenemos que encontrar otra manera de hacerlo. X 0 entre 5, 0.1. X al cuadrado menos 1 entre X menos 1. De calcular con X igual 1, vamos a acercarnos poco a poco. En lugar de calcular con X igual 1, vamos a acercarnos poco a poco. Y vemos que cuando X se acerca a 1, X menos 1, se acerca a 2. Ahora tenemos una situación interesante. Con X igual 1 no sabemos, la respuesta es indeterminada, pero vemos que para hacer 2 queremos dar la respuesta 2, pero no podemos, así que los matemáticos usan palabras límites, pero referirse exactamente a esta situación, el límite de X al cuadrado menos 1, X menos 1, cuando X tiene o se aproxima a 1 es igual a 2.
y con símbolos se escribe así: límite 1, x al cuadrado menos 1, x menos 1 igual 2. ¿Cómo lo hizo? A ver, 1 por 2, 0, 0. ¿Cómo se puede hacer esto? Sí, así. Eso es acá. 1, 1, 1. Así que es una manera especial de decir, ignorando lo que pasa. Ahora cuando acercamos más y más, la respuesta se acerca y más a 2. Es un ángulo gráfico así. Así que en realidad no se puede decir cuánto vale en x igual 1, pero sí puedes decir que cuando te acercas a 1, el límite es 2. Cuando es distinto en los dos lados, pero y si tenemos una función, un salto así. En esta función el límite no existe en la a. No puedes decir cuál es porque hay dos respuestas contradictorias, 3.8 por la izquierda y 1.3 por la derecha, pero sí puedes usar los signos menos o más como un dibujo para definir los límites laterales. El límite por izquierda 8, el límite por derecha más es 1.3 y el límite ordinario no existe. Los límites solo son las funciones difíciles. Los límites valen también cuando es el valor al llegar. Nadie ha dicho que sean solo para funciones complicadas. Por ejemplo, sabemos perfectamente que 10 entre 2 igual 5, pero también podemos usar límites si queremos. Usando el límite, por ejemplo, límite de 10 entre 2 igual 5. Límite 1. Límites indeterminados. Los límites indeterminados se dan cuando tenemos por respuesta una indeterminación. Por ejemplo, 0. 0. Factorización. Límite menos 2. Vamos a empezar un ejemplo interesante acerca al infinito. Infinito es una idea muy especial. Sabemos que no podemos alcanzar, pero podemos calcular el valor funciones que tienen infinito dentro. Propiedades de los límites. Para determinar límites no siempre hace falta calcular los valores de funciones o hacer el bosco de una gráfica. Existen también varias propiedades de los límites que podemos emplear. Las propiedades pueden parecer razonables. Y es una función constante, entonces. Límite xn a n para cualquier entero positivo. Aplica las propiedades 1, 2, los límites. 7. 0. Límite del 4, menos 2. Propiedades de los límites. Si fx límite existe, entonces
límite el límite fx. Esto es el límite en una suma o diferencia, la suma de diferencia respectivamente de los límites. Límite, esto es el límite de un producto en el producto de los límites, donde es una constante, es el límite de una constante por una función, es la constante del límite de función. Límite x2 más x, q3 menos q más 1, x más 1, x menos 3, 2 más 1, 2 más 3. Una función polinomial. Una con función polinomial entonces. Una función polinomial entonces. Siguen sus propiedades conscientes raíces. Esto es el límite de un consciente, es el consciente de los límites siempre que el denominador no tenga límite. Forma 0. Aquí tratamos a x como una constante porque h no está cambiando. Cuando h0, el numerador denominador aproximadamente 0, por tanto trataremos de expresar el cociente en forma tal. H tenemos un límite especial. Concluimos esta sección en una nota concerniente a uno de los límites más importantes a saber, límite 1 más. La figura 9 muestra gráfica de fx1, aunque no existe cuando x es claro que el límite de 1 más x existe aproximadamente 2. Se denota por la letra esta como recordar simboliza la base del sistema de logarítmicos naturales. Ejercicio 9.1. Límites laterales. Figura 9.14. Límites lateral entiende infinito.
Ujú. Ahí está. Menos 7, menos 14. Y 2x, 2 por 7, 14, 14 por 1. 5 menos 2, 3, 2, menos 2, 0. Sesión 4.5. Incrementos y tasas. Definición, incremento de tasas, cambio promedio, ejercicios aplicativos. Definición, incremento de tasas, cambio promedio, ejercicio aplicativo. Definición, incremento de tasas, cambio por promedio, ejercicio aplicativo. Cálculo diferencial. Y cálculo diferencial es el estudio de cambio que ocurre con la cantidad cuando ocurre varias otras cantidades de las cuales depende la cantidad original. El cambio en el costo total esperación de una planta de resultados de cada una unidad adicional producida a cambio de la demanda a cierto producto que resulta de un incremento de una unidad, por ejemplo, 1 en el precio. El cambio del Producto Nacional Bruto de un país con cada año que pasa. Incremento, sea x una variable con un primer valor x. Entonces el cambio en el valor x2 menos x1 se denomina incremento y se denota por 2x0x. Usamos la letra griega para denotar un cambio o incremento en cualquier variable. Denota cambio variable, P implica cambio de variable Q. Ejemplo, sea una variable que depende que y un fx está definida para todo valor de x entre x2 cuando x igual x1 y tiene valor y fx de manera similar y tiene el valor y de igual fx2, así incremento y es y2 menos y. Ejemplo, volumen de ventas de gasolina 6 que estación servicios depende del precio del litro. Si P es el precio por litro en céntimos de sol, entonces se sabe que el volumen de venta es Q en litros por día. Esta determinación por la siguiente función. Se desea calcular el incremento de volumen en venta que corresponde al precio 0.20 precio por litro.
Solución. Por ejemplo, el volumen de venta de gasolina X estación servicio depende del precio del litro. Si P es el precio por litro y en céntimos, entonces el volumen de venta es Q en el litro. Podría determinar la siguiente función. Se desea calcular ligeramente el volumen de ventas, que corresponde a incremento de 20 a 30 céntimos por litro. P es el variable independiente. Q es la función dependiente. P es el valor de P es 0.20, el valor de P es 0.30. P necesario. Ejemplo, solución. P igual P2 menos P1 igual 30 céntimos menos P igual 0.10 céntimos. 30. Entonces el valor correspondiente de que son los siguientes. Cantidad 1, 550 menos Q menos P1 igual menos 20 igual a cantidad 2, 500 menos P2 igual 150, no, ¿cómo es esto? Allá 150 menos ahorita. Este es así, 150 menos 0.20 igual por 500. Entonces, los valores correspondientes de Q son los siguientes. 49, cantidad 1 menos cantidad 2 menos 50. 749 del menos 748 50 negativo 749 00 menos 74.850 50 por menos 50. Cantidad 2 menos cantidad 1. Se concluye que el volumen de venta de Q disminuirá en 50 litros por día si el precio se incrementa a 20 céntimos o a 30 céntimos por litro. De 20 a 30 céntimos. El incremento a continuación sea P a punto X1, cantidad punto.
el punto x2, ambos situados en la gráfica función, entonces incremento distancia horizontal p, que mientras I es igual distinta vertical p a q, en otras palabras, ax es la recorrido, hay navegación altura. Incremento y continuación. La primera figura tanto ax e y positivos posibles, ambos son negativos, ahí puede ser 0, ejemplo típico en caso de y se ilustra en la segunda gráfica. X incremento y continuación. Entonces podemos concluir que x1 por la vez x2 tenemos x, y en este valor primera definición tenemos f2 x. Y esto 1 más menos x. Dando puede tomar cualquier valor, suprimimos el índice, escribimos x más alternativa, podemos escribir en solución, dado que calcule una variable de y si x, variable x. Ahí tenemos menos función de x. Y lo que hacemos acá, 1, reemplazamos 1, 2. De x, 1, 2. ¿Qué hacemos? 1 más 2. 1.2. 1.2. Porque el guardado. Entonces reemplazamos esto. Entonces es x. Esto. Solución.
0. Esto ya válido todo.
Cuando está término absoluto, los cambios de variables dependientes como ejemplos anteriores contienen menos información que la que tendrían si se establecieran determinadas relativas. Por ejemplo, anuncian absoluto variables dependientes como los ejemplos anteriores contienen menos información que los relativos. Por ejemplo, anuncio absoluto como la temperatura descendió 10 relativos de temperatura. Conclusiones, incrementos. De estos últimos anunciados, no solo sabemos que tanto cambia la variable temperatura, sino que también podemos calcular la tasa promedio que está cambiando y respecto a una segunda variable. Por lo tanto, el descenso promedio de la temperatura durante los últimos 6 horas 10. Ahora el incremento promedio de las ganancias se vende 60 unidades más sería de 360,50 soles. Incremento tasa de cambio promedio. Tasa de cambio promedio. Tasa de cambio promedio TC función sobre X define por la razón y por tanto TC respecto a X. Tasa de cambio. Sea X una variable con un primer valor X y un segundo valor X. En gráfico, si P es el punto sobre la gráfica, relación recorrida. Por definición pendiente podemos decir que haya X pendientes de menos con respecto a igual pendiente se queda por Q por el Q sobre la gráfica igual Fx es el punto correspondiente a los valores pendiente. Definición de incremento. Tasa de cambio, ejercicio aplicativo. Costos, ingresos, utilidades. Una empresa de productos químicos sabe que el costo semanal por producir determinado fertilizante dada la función se 40 horas de ingreso obtenido por la venta de TNT fertilizante deteriorado. Normalmente la compañía por semana, pero está considerando un incremento de 870. Calcule el incremento se daría costo a ingreso implicativo en que se termina de hacer ejercicio creativo. El costo de ingreso y la utilidad. El costo de ingreso y las utilidades varían dependiendo que tantos varía las tres funciones y las unidades X. Originalmente ahí y como ahora se entonces siendo X igual 3000 y X tendríamos CX C X C 3200 menos 6100 40
200 menos UGX 1200 U3 60. Permite medir variables, valores estimados, desplazamiento y altura entre variables aplicadas a cualquier estimación campo de los negocios. Un fabricante descubre el costo de producción articulados por C. Determina y incrementa el costo cuando el número de unidades se incrementa de 50 a 60. 6. Referencia a la bibliografía. Lectura 6. La derivada. Lectura 7 y 8. Reglas para la diferencia derivada que es para qué sirve la. Objetivo del aprendizaje. Comprender la importancia del uso de teorías derivadas en el mundo de la empresa de manera clara y precisa. Identificar y aplicar las reglas para la correcta. Definición. Reglas básicas para la derivación. Ejercicios básicos. Ejercicios de aplicación a los negocios. Definiciones, reglas básicas de la derivación, ejercicios básicos, ejercicios de aplicación en los negocios. Derivación es el coeficiente en que una cantidad que cambia consecuencia de un cambio en otra cantidad de X secundaria. Relación funcional usando símbolo para referirse a tal cambio. Coeficiente común al límite de conciencia cuando hay X. 0 y la notación Lenoir se escribe derivada y eco. Cambio variable P, cambio variable P, cambio de variable. Derivación. Esta notación depende del nombre de función variable con y la variable x como generalmente se designa. En la práctica derivada se calcula con respecto a cantidades dependientes de una variable, que la diferenciación de una operación matemática de carácter especial entre función. Denota cambio variable P, indica cambio variable P de que denota cambio de variable. Derivada. Se puede definir derivada de una función, un punto de dominio con una curva y un punto específico de diferencial. Las formas derivadas permiten valor dependiente de la tangente, curva, punto específico, cuando infinitamente P en tangente infinita denomina diferencial que hacen por las fórmulas derivadas cálculo del valor con el tiempo cero. Notación. X se lee derivada de una función respecto a una variable. Notación. Reglas básicas de la variación, ejercicios básicos, ejercicios de aplicación de negocios. Siempre xn-1 definida esta derivada de potencia constante por x elevada a una potencia menor a una unidad que la potencia de la x menos 10. Cuando aplicamos una regla de diferenciación a una función, algunas de las funciones deben restringir de manera que tenga la forma apropiada para la regla. Por ejemplo, para diferenciar fx1, escribamos primero forma fx menos x menos 10 y luego proceder con escribir reglas básicas de la derivación. Una constante, una variable, una suma, una constante variable, un producto, un constante por dos funciones, una variable elevada, exponentes, función sobre una constante, un logarítmico, siendo una constante una variable determine un exponente función.
Estocástica derivada, primera regla dirigida. 10.2. Regla de diferenciación. Objetivo de la decisión es discriminar la aplicación de las reglas de productos cocientes de manera correcta, aplicando las reglas cocientes a productos de ejercicios básicos en diferentes casos aplicativos. Tenemos así nuestras primeras reglas. Regla 1, derivada de una constante. Si es una constante, entonces esto es derivada de una función constante en cero. Ejemplo, derivadas de funciones. Regla 2, derivada de x. Si es cualquier número real, entonces de x nx menos 1. Siempre que xn menos 1 definirá estas derivadas de una potencia constante y desigual imponente multiplicando por x elevada a una menor en la unidad de la potencia dada. Ejemplos. Regla 3. Regla de factor constante. Si f es una función diferenciable y s una constante es f igual que es diferenciable. De x, f, x, cf. Derivada de una constante por una función es igual a la constante por derivada de función. 4. Diferenciación de una constante multiplicando por una función. Diferencia las siguientes funciones. La función de x igual 4x3 pueden intentando escribir 3, 4.5. Esto es incorrecto. Esto puede lo que razón se aplica a una potencia derivada, no aunque la manera de expresión incluye tal como 4x bar. Debemos obtener una forma adecuada para x. Podemos reescribir 4x3 como regla 4 derivada es una suma de una distancia f de funciones. Entonces, esta derivada suma diferencia de funciones en la suma de diferencias de derivadas. Ejemplo, diferenciación de sumas y diferencias de funciones. F suma funciones. Ejemplo, relación derivada y encontrar la derivada de función de los x. 10.2, ¿no? Como tasa de variación matemáticas. La derivada como tasa de variación, identificar y aplicar los procedimientos para determinar la derivada como tasa de variación incorrecta, explicar la tasa instantánea, interpretar la derivada como una instantánea, cambio original que se utiliza con frecuencia en nuestra economía. Ejemplo de estimación medio, supongo que ejemplo de determinación razón cambio entre la razón cambio x4 con respecto al valor cuando tasa razón cambio precio respecto a continuidad. Aplicación de razón cambio economía iguales f tal con marchar unidades productos razón cambio con respecto se llama costo marginal. Ejemplo, supongamos que cfx es una función costo donde están $2 kilo. Este costo marginal cuando produce 4 libras es evaluando cuando costo promedio unidades.
Por ejemplo, el costo de 20 unidades, entonces, para miembros. El cambio precio, cantidad, demanda, fabricante, razón, precio, cantidad. Aplicación, razón, cambio, economía, función total, fabricantes, en los costos por unidades, productos, razón, cambio, precio se llama costo marginal. Una función, costo, dólares, libras más. Costo por media unidad, ejemplo, por 20 unidades, entonces promedio por unidad 100, entre 20, 5 por camión ruso, 4 unidades producidas, múltiplo medio. Ejemplo, costo marginal, ecuación promedio, fabricantes, solución, estrategia, costo marginal, función, costo, lo primero, tenemos diferencia, obtención del costo marginal. Ejemplo, ingreso marginal, supongamos el fabricante produce 2 unidades, se venden unidades. Razones, cambio relativo porcentual, 10.3.